Amigos del canal Cultural del Perú, sean ustedes bienvenidos a una edición más de este su programa Llana Runa, un programa que se produce gracias al respaldo del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. Agradecer a toda la alianza estratégica que tenemos y que nos están mirando a través de los diferentes canales de televisión, a través de RTV Televisión en el canal 66.1 de Cable Perú, también en el canal Caleb, canal 10 de Cable Caleb. Nos están viendo también en la ciudad imperial del Cusco, en Cable Impe, canal 3. Un abrazo a nuestros hermanos incas, por supuesto, y nos ven en la ciudad del Paraguay y el Uruguay a través de Teleoriente Internacional. En este momento nos encontramos con un joven talento nacional que también ha hecho un trabajo de investigación importantísimo que ahora lo va a compartir con nosotros. Me refiero a Rafael Aita, el Capitán Perú. Así es que vamos a darle la más cordial bienvenida para que dé su saludo inicial a todos nuestros amigos que nos dispensan su sintonía. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Gracias, sí, aquí encantado, como siempre, pues hablar de lo que más nos interesa, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras raíces que nos dan esa identidad que nos une a todos los peruanos, pues feliz de estar en tu canal. Muchísimas gracias. Acá vamos a presentar, como ustedes verán, este libro maravilloso de Rafael, que vamos a hablar de él, vamos a hablar de su contenido, pero yo primero quería hacerles recordar que Rafael Aita ha sido, bueno, sigue siendo, pero digamos que fue muy intensamente el Capitán Perú y tenía una misión muy importante, gracias a Dios, que ya hemos salido de la pandemia, pero que en ella hizo una actividad muy importante de visitar espacios en donde estábamos todos comprometidos con el tema del aislamiento y todas las reservas que se daban de este problema, ¿no? Pero vamos a hablar con él para que nos cuente rápidamente en qué ha quedado, cómo está el Capitán Perú. Sí, claro, por supuesto, obviamente la pandemia nos cambió la vida a todos. Antes de pandemia, Capitán Perú iba mucho a las calles, a los lugares donde está el patrimonio, a tomarse fotos con el escudo, a las huacas, ¿no? A Pachacamac, a las iglesias, al centro histórico, incluso también en el interior del país, Cusco, Chiclayo, Piura, etcétera. Y lamentablemente esos años pues se restringió la movilización, pero dio la oportunidad también de abrir el mundo virtual. Y eso permitió que la gente sea más accesible a entrevistas, incluso internacionales, que antes hubiera sido imposible hacerlas. Sin embargo, ahora también levantadas las restricciones, ya se está retomando, ¿no? Se está retomando otra vez las salidas, el visitar los lugares, que también es importante saber qué sucedió en el sitio. Es importante saber por qué hay que cuidar nuestro patrimonio. Y también estoy retomando las visitas a los colegios que tanto me gustaban, enseñarle a los niños que la historia no tiene que ser algo tedioso, obligatorio, repetitivo, memorístico, sino es algo también muy vivencial, especialmente en un país como el nuestro, donde nosotros vivimos en un museo. Tú das la vuelta a la esquina y encuentras patrimonio, encuentras un museo, una iglesia, una huaca o algo que tiene más de 1000 años. Vamos, si vivimos ahí, pues cómo no sumergirnos dentro de esa cultura. Justamente busca resaltar este subtítulo, ¿no? La historia no contada de la conquista del Perú, porque lamentablemente la historia de la conquista y posteriormente que nos enseñan sobre el virreinato es una historia muy simplificada, muy acotada y que nos hace perder muchos de los matices de complejidad que tuvo. Uno de los grandes errores que se nos cuenta es sobre el rompimiento del linaje inca, como si Atahualpa hubiera terminado con él la estirpe. Y a partir de Atahualpa no hubieron más incas. O todos fueron destruidos, aniquilados, y no quedó ni rastro de ellos. Y eso es dejar de lado 300 años de historia andina en donde existieron descendientes de panacas que fueron reconocidos como nobles, que fueron los que aportaron a la cultura durante el virreinato, los que mantuvieron la cultura andina en el virreinato, y además fueron el puente, la bisagra entre lo que se llamaba la República de Españoles y la República de Indios. Entonces, eso quedó borrado. Yo en los colegios
Y incluso hasta los mismos profesores lo ignoran. Cuando les digo, hubieron nobles incas durante el virreinato, hubo un alférez real del Inca que llevaba el estandarte del rey y la mascapaicha en la cabeza, se sorprenden, dicen, pero no puede ser, pero si murieron todos. Y eso también incluso nos hace ignorar que muchos de esos descendientes incas han llegado hasta el día de hoy. Y en Cusco, en San Sebastián, en San Jerónimo, tenemos apellidos incas que me dicen, a nosotros nos desconocen en nuestro propio Perú, a nosotros nos dicen que no existimos, ¿cómo puede ser posible, no? Entonces, yo creo que esa es una historia que cuando la descubrí, sentí como si viviera en un país nuevo y que me habían arrebatado parte de mi pasado, parte del legado tan importante, porque creo que todos admiramos a los incas, y el que hayan borrado a sus descendientes, pues es algo que no debemos permitir, y justamente quería contar su historia, y quería contarla dentro de la importancia que representa, no solamente para el Perú, incluso para el mundo, incluso hasta para la misma España. Este libro lo he presentado primero en España, justamente por eso tiene el título, ¿no? De los incas hispanos, que en España pues les permite hacer una mejor conexión, porque cuenta historias de nobles incas que viajaron a la península y que, bueno, el más famoso de ellos es el Inca Garcilaso de la Vega, que no solamente fueron literatos, artistas, integraron la milicia, integraron la política, y cuento el caso de Dionisio Inca Yupanqui, un descendiente de la panaca de Huayna Cápac, que fue parte de las Cortes de Cádiz, donde se hizo la primera constitución española, la de la Pepa. Entonces, tú te imaginas Que duró poco, pero bueno. que duró poco, pero en España es una piedra fundacional. Y que tú digas que en esa constitución participa de las Cortes de Cádiz un descendiente inca, oiga, para nosotros debería ser un orgullo. En Madrid hay una calle que se llama Dionisio Inca Yupanqui, que cruza con la calle Machu Picchu. Y en el Perú no lo conocemos. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que rescatar y lo que tenemos que estar orgullosos, no solamente en el Perú, sino ante la historia universal, y que simplemente no lo estamos porque no nos lo enseñan. Es correcto, y el propio Dionisio también es una de las figuras que está, digamos, liderando el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, porque fue reconocido como tal. Es una imagen que le dio ese espíritu legalista y que normó una serie de actividades que España debería haberlas reconocido y que fueron reconocidas en la Corte de Cádiz, y que gracias al aporte de este descendiente pudimos obtener y se pudo plantear. Bueno, lamentablemente los acontecimientos posteriores tiraron abajo un avance importante para lo que era la convivencia y el reconocimiento. Pero ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus procesos de base para poder haber reunido esta información? Bueno, yo le tengo que agradecer mucho al libro El estandarte real y la mascapaicha de el historiador Donato Amado, que nos dejó hace muy poco, el año pasado, se nos fue muy rápido, los 60 años. Yo creo que con un legado que debe continuar, porque tenía libros en preparación que se debe continuar, y que gracias a este libro es que descubro esta historia que nunca me habían contado en nuestra currícula escolar, y esto me permite entrar a otros autores, ¿no? Felan, Cágil, Lamana, etcétera. Y lo que me sorprende mucho es que cuando comienzo a rescatar y conforme más me voy metiendo, más me va gustando, más me va emocionando, estos autores estaban muy deseosos de que se difunda, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conversar con Donato Amado y él me recibe en su casa como si fuera de la familia, me invita a comer con su familia, a decir, esto tiene que conocerse porque nos cambia nuestra idiosincrasia y nuestro orgullo como peruanos, ¿no? O sea, ya dejamos de ser el peruano oprimido, explotado, largo tiempo el peruano oprimido,
y pasamos a rescatar la importancia de un legado que trascendió fronteras y que nos debe hacer estar orgullosos. Los descendientes incas fueron importantes, fueron columna vertebral, presidieron cabildos, tribunales, impartían justicia, tenían su propio ejército. O sea, no eran unos títeres, unos pusilánimes, sino eran gente orgullosa de su pasado andino y que llevaban la mascapaicha en la sien con orgullo y que permitió mantener esa cultura andina de repente hasta el día de hoy, que si no hubiera sido así, no la tendríamos como la conocemos en la actualidad. Así que, pues vamos, eso nos debe hacer alzar la cabeza, ¿no? Decir, qué orgullo que mi pasado sea más grande, más importante de lo que me han contado. Yo creo que hay muchas corrientes, especialmente filosóficas, eurocentristas, que nos han venido de todos lados. No quiero centrarlo solamente en una facción política, porque tienes, mira, desde el despotismo ilustrado, en donde todo lo que era racional y afrancesado era superior, ¿no? Y más bien lo rural, lo campestre era inferior, y que fue muy importante la casta criolla. El criollismo del siglo XIX quería parecerse más a París y a Londres que a Cusco, y eso genera un quiebre en el Perú. Pero luego también nos vienen pues otras corrientes que se enfocan más en lucha de opuestos, tesis, antítesis, luchas de clases, y que este enfoque filosófico de contraponer, como si lo hispano y lo andino tienen que estar en completo choque, tienen que ser necesariamente contrarios y enemigos, también nos han impregnado, nos han dividido y nos han enfrentado, ¿no? Y el día de hoy existe una fuerte corriente en donde para revalar a lo andino hay que destruir lo hispano. Y por el otro lado tienes a una corriente criolla que denigra lo andino. Y eso es exactamente igual como si un hijo odiara a su padre y despreciara a su madre. Ese hijo pues va a estar mal de todas maneras, ¿no? La experiencia nos enseña que cuando en el Perú han existido esas divisiones, ya lo dijo Simón Bolívar, que no es de mi devoción para nada, pero dijo algo muy cierto. Acá en el Perú yo he visto que desde Huáscar y Atahualpa, Pizarro y Almagro, y luego Torre Tagle con el mismo Bolívar, o sea, cuando nos peleamos entre nosotros, nos caemos. Posteriormente, en la guerra con Chile, nos peleamos entre nosotros, nos caímos. Cuando estamos divididos, el Perú se cae, se derrumba. Sin embargo, nuestras mayores riquezas surgen de esa unión. Entonces, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, la gastronomía, que estamos tan orgullosos de ella, es el saber combinar nuestras distintas herencias. Nuestra música, cuando nosotros hablamos de la música andina, cuando hablamos de la música criolla, ves las distintas influencias, cómo armonizan para crear algo nuevo. Lo que dijo José Antonio el Busto, ¿no? La hispanidad es lo que nos une entre todo Hispanoamérica, pero lo andino es lo que nos hace distintos además. Entonces tenemos dos componentes que nos integran al continente, pero al mismo tiempo nos hace únicos y como nadie más. Y cuando combinamos esos dos componentes, generamos una riqueza que sorprende al mundo. Entonces, lo que nos enseña ese ejemplo es buscar la unidad, buscar esa fusión, buscar el cómo sumar en lugar de estar dividiendo y enfrentándonos. Has mencionado a Arguedas, el cual, siendo pues baluarte, exponente y una figura precursora del indigenismo literario, cuando llega a España y hace su tesis doctoral en Zamora, se asombra de ver las similitudes y menciona, ¿no?, qué española, que es la sierra peruana. Publica Las comunidades de Perú y España, un libro también muy rico, en donde nos hace ver que no son términos contrapuestos. Y bien, bueno, ha citado a Mariate y también podría citar a Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porras Barrenechea, pero tal vez el primero que nos da el ejemplo es el Inca Garcilaso La Vega, porque los comentarios reales, él dedica el libro
a los criollos, mestizos e indios del Perú. Y ya nos está definiendo, ya nos traza la ruta, dice, por acá va el Perú. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Entonces, para eso, yo creo que es muy importante el levantar nuestra mirada de la politiquería, ¿no? Estamos muy metidos en partidos políticos y en bandos que nos dividen, que nos enfrentan, y que cuando tú mencionas una postura, ahí mismo te la quieren adjudicar a algo político. Ah, tú eres del partido tal, seguro tú defiendes al político tal. El Perú es más grande que todo eso. Y el Perú está por encima de todas esas divisiones, el Perú está por encima de la política, y el Perú somos todos. Entonces, salgamos de esa política, de esa politiquería, de las divisiones, de las luchas, de los enfrentamientos, de ver odios entre nosotros, para comenzar a ver qué es lo que nos une, qué es lo que tenemos en común. Y además, tenemos la promesa de Huiracocha. Con eso en el horizonte, yo creo que ningún problema nos va a terminar dividiendo. Muy bien, Rafael, ha sido un placer haber estado contigo. El tiempo es un poco tirano, pero dinos, por favor, esta presentación de tu libro, que se viene muy pronto, por favor. Sí, por supuesto. Sábado 3 de junio a las 5 de la tarde en la avenida Arequipa 4545 voy a estar presentando este libro, no con este nombre, porque este nombre ha sido diseñado para España. Este libro ha sido presentado en España. En el Perú se va a presentar como Los Incas del Virreinato, el cual es algo más cercano a nosotros, es algo que nos contextualiza más, porque el nombre hispano es más identificable en la península, ¿no? Los espero para este sábado 3, y si no, pues si ven el video en algún otro momento, me pueden contactar en mis redes sociales. Yo estoy como Capitán Perú en Facebook, en YouTube como Capitán Perú, en Instagram como @capitánperuano, pero me escriben por ahí y yo les puedo separar un libro para que aprendamos lo que hasta ahora no se nos cuenta, a estar orgullosos de nuestros descendientes incas, de nuestra historia andina y de nuestro gran pasado imperial. Muchísimas gracias por tu presencia, gracias por tu entrega, y yo debo darle las gracias también a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace al frente del Canal Cultural del Perú. Y como ustedes verán, nuestro set, nueva locación, se la debemos a nuestro queridísimo Zach Taquini, youtuber argentino que siempre colabora con nosotros y es socio también del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. Y nosotros nos vemos en una próxima edición de Yanaruna, siempre por el Canal Cultural del Perú.